Rusia sigue amenazando a Elon Musk, pero este hombre de negocios no es tan fácil de asustar. Él tiene algo que oponerse a Vladimir Putin. Vea nuestro video hasta el final y no se olvide de suscribirse al canal. ¿Qué pasaría si los rusos y los chinos apuntaran a los satélites? ¿Será una amenaza para Starlink? Esta pregunta fue hecha por los periodistas Elon Musk en relación con la operación especial rusa en Ucrania. La respuesta fue interesante ver la demostración antisatélite rusa hace unos meses en el contexto de este conflicto, porque ha causado mucha controversia entre los operadores de satélites. Incluso representó algún peligro para la estación espacial, donde se encuentran los cosmonautas rusos. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Este fue un mensaje antes del empeoramiento de la situación en Ucrania. Si intentas desactivar Starlink, no será fácil porque ya tenemos más de 2.000 satélites. Eso significa muchos misiles antisatélite. Espero que no tengamos que probar esto en la práctica, pero creo que podemos lanzar satélites más rápido de lo que pueden derribarlos lanzando misiles antisatélite, respondió Elon Musk. ¿Por qué derribarlos? Starlink podría proporcionar comunicaciones de alta velocidad relativamente baratas en toda la superficie del planeta, en perspectiva. Y, además, porque Elon Musk es tan progresista, está empujando al mundo hacia un futuro mejor. Tal vez para alguien se construirá un futuro mejor en Occidente, pero el problema es que, a juzgar por las acciones de los políticos occidentales, Rusia no tiene un lugar en este mundo, y tendremos que morderlo por la fuerza de las armas. Como ya se ha dicho repetidamente, el dominio en el espacio exterior es la base del dominio en la superficie del planeta, y esto se confirma durante el conflicto en Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, APU, que no tienen su propia agrupación orbital, pero reciben datos de los satélites de reconocimiento de los Estados Unidos, a través de los satélites de comunicaciones de los Estados Unidos, tienen la oportunidad de resistir un orden de magnitud superior a sus Fuerzas Armadas técnicamente de la Federación Rusa, Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, infligiendo golpes bastante sensibles de vez en cuando. Se cree que los satélites Starlink no se pueden utilizar para el reconocimiento, aunque esta afirmación no se puede confiar incondicionalmente, pero incluso su uso como medios de comunicación es una ayuda significativa para las Fuerzas Armadas de Ucrania, y los terminales Starlink en Ucrania, según algunos datos, ya son miles. También es importante que Starlink sea solo el primer trago, un ejemplo de que los satélites de comunicaciones de alta tecnología pueden fabricarse rápidamente y ponerse en órbita en grandes cantidades. Y ahora han aparecido satélites privados de reconocimiento de radar, capaces de funcionar en cualquier clima, de los que hablamos anteriormente en el artículo El ojo que todo lo ve, de Capella Space, un precursor de la revolución en la inteligencia satelital. No hay duda de que el número de satélites pequeños y de despliegue rápido para diversos fines puestos en órbita terrestre aumentará exponencialmente. ¿Qué pasaría si las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa se enfrentaran en un conflicto limitado? ¿Qué no implicaría el uso de armas nucleares con un oponente realmente fuerte? ¿Con un enemigo que tendrá suficientes reservas de armas de ataque de largo alcance? En este caso, la presencia de uno de los oponentes de una constelación de satélites de reconocimiento altamente efectiva de inteligencia, comunicaciones y control le permitirá neutralizar a las tropas rusas sin entrar en contacto directo con el combate. Los aviones serán destruidos en los aeródromos, los barcos y submarinos morirán sin tener tiempo para salir de sus bases. Las tropas terrestres no podrán crear un gran puño de choque, moverse con fuerzas significativas, organizar un suministro efectivo de combustible y municiones. También se garantizará que los buques de superficie que se encuentren en el mar sean detectados y destruidos desde una distancia que exceda el alcance de sus medios de detección. Si alguien cree que será diferente, que simplemente puede construir una flota de superficie fuerte, proporcionar a las Fuerzas Armadas terrestres tanques modernos y vehículos de combate de infantería con complejos de protección activa, KAZ, comprar cazas clásicos de quinta generación a la Fuerza Aérea, y todo estará bien, entonces está profundamente equivocado. Por otro lado, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos sin satélites, sin información de inteligencia recibida desde la órbita, sin sistemas de comunicaciones espaciales, perderán una parte significativa de sus ventajas. Las municiones de alta precisión de largo alcance no recibirán la designación del objetivo. Los vehículos aéreos no tripulados, UAV, no podrán operar fuera del horizonte de radio o fuera del alcance de los medios de comunicación de la aeronave repetidora. Desaparecerán muchas comunicaciones horizontales y verticales en fuerzas de dominios múltiples. Solo la superioridad en el espacio garantizará la victoria, y su ausencia garantizará la derrota. Por lo tanto, Elon Musk es muy peligroso para Rusia. ¿Qué puede hacer Putin para detenerlo? ¿Superar la cantidad y calidad de los satélites de reconocimiento? Esto es imposible. Rusia no podrá producir y poner satélites en órbita, incluso en cantidades más pequeñas en un orden de magnitud que los Estados Unidos y otros países occidentales.
y la presencia de su constelación de satélites desarrollada no nivela la superioridad de los Estados Unidos y la OTAN en el número de armas de alta precisión de largo alcance y UAV, silenciar las agrupaciones satelitales del enemigo con medios de guerra electrónica, EW y deslumbrar con láseres. Algo aún no se ha escuchado sobre esto, nada de esto se aplica en Ucrania. La derrota funcional en general no es muy confiable, y es difícil evaluar la efectividad de suprimir los medios de inteligencia y comunicación del enemigo en cada momento dado. Solo queda la destrucción física de las naves espaciales enemigas, pero aquí hay una serie de problemas. Los medios existentes pueden destruir 1, 10, 100 satélites, pero ¿qué pasa si hay miles, decenas de miles de ellos? Habrá una situación en la que poner en órbita nuevos satélites será realmente más barato que destruirlos, incluso con la condición de que un cohete antisatélite lleve varios interceptores. La ventaja será para alguien que pueda producir satélites más baratos y ponerlos en órbita más barato. En términos de la puesta en órbita, los Estados Unidos ya tienen una ayuda significativa, los vehículos de lanzamiento parcialmente reutilizables de la familia Falcon compañías Pachex, aunque aún no crean una ventaja decisiva. La situación podría cambiar después del lanzamiento del cohete Starship de 2 etapas completamente reutilizable, de Elon Musk. Si esto sucede, Starship realmente reducirá radicalmente el costo de poner carga en órbita. Después de un periodo de tiempo muy corto, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos se dan cuenta de la ventaja que Elon Musk puede proporcionarles, y en el futuro previsible, no solo los satélites de reconocimiento. Para detener a Elon Musk, Rusia está desarrollando el proyecto Reaper. ¿Cuál es su esencia? Los satélites lanzados en masa en órbita se despliegan en grupos desde un solo vehículo de lanzamiento y luego se diluyen a lo largo de sus órbitas. Conociendo su órbita, puede lanzar una nave espacial interceptor de tal manera que pase alternativamente por los satélites que desea destruir. En el momento del sobrevuelo a la distancia mínima, el interceptor lanzará una munición compacta y económica, que destruirá el satélite enemigo. El interceptor mismo luego irá al siguiente satélite, luego al siguiente, y así sucesivamente, hasta que se quede sin municiones. Cuando se ataca de frente al acercarse al objetivo, existe el riesgo de que el interceptor luego vuele a la nube de fragmentos que quedan del objetivo atacado y su propia munición atacante. Sobre esta base, tal vez la opción preferida sea atacar al satélite enemigo después de que el interceptor pase por él. En este caso, el lanzamiento de la munición atacante se llevará a cabo en la dirección opuesta, todos los fragmentos permanecerán detrás del interceptor. Un interceptor orbital de tipo Reaper incluirá medios de detección y seguimiento ópticos y de radar, combustible y motores de orientación /diagonal corrección de la trayectoria de vuelo, un compartimiento de instrumentos y un compartimiento de armas. El interceptor orbital del tipo Reaper, puesto en órbita, debe moverse ligeramente lejos de la ubicación prevista del satélite enemigo. En un momento determinado, los motores de orientación realizan una inversión del interceptor que vuela por inercia, y luego, en el punto de cálculo de la trayectoria, cuando la parte de la cola del interceptor está dirigida al satélite enemigo, se dispara. La munición atacante golpea el satélite enemigo y el interceptor recibe aceleración, corrigiendo la trayectoria de su vuelo para volar más allá del siguiente satélite, el objetivo. Por lo tanto, el ciclo se repite hasta que el interceptor tenga municiones impactantes. La corrección adicional de la trayectoria de vuelo debe llevarse a cabo por los motores del interceptor. Un interceptor podría potencialmente llevar cientos de municiones impactantes. Por ejemplo, si el diámetro del lanzador de una munición es del orden de 150 milímetros, entonces un paquete de municiones 100 en el formato 10x10 será un cuadrado con un lado de poco más de unas 5 metros, respectivamente. Un paquete de municiones 400 tendrá una dimensión de poco más de 3x3 metros. Para contrarrestar la evasión de los satélites enemigos del ataque con la ayuda de la corrección de la órbita, se puede desarrollar un interceptor provocador que no esté equipado con un radar y municiones, el diseño más primitivo. Su única tarea será acercarse a los satélites enemigos en comandos desde la Tierra para obligarlos a cambiar la órbita y gastar combustible. Su suministro de combustible puede ser mucho mayor que el del interceptor, por lo que podrá hacer muchas vueltas, obligando a los satélites enemigos a saltar en órbitas, desperdiciando combustible. Tales provocadores se pueden lanzar de vez en cuando, incluso en tiempos de paz, para animar ligeramente al enemigo. Pero, por supuesto, Elon Musk es consciente de tal amenaza y está listo para prevenirla. Estamos hablando de equipar satélites con sistemas de autodefensa. Muchos creen que esto los hará complejos y caros, ya que requerirán inteligencia, armas, etc., y esto contradice el concepto mismo de satélites masivos y de bajo costo. Sin embargo, no tienen en cuenta que para el momento en que Rusia lance su sistema Reaper, Elon Musk podrá realizar su proyecto para abaratar tales tecnologías. Sí, y una confrontación espacial similar le costará caro a Rusia. Si los satélites Musk son lanzados por miles, entonces los interceptores orbitales Reaper deberían ser lanzados por docenas, tal vez cientos.
Eso es miles de millones de dólares frente a los millones que gastarán Estados Unidos y Elon Musk. ¿Crees que Elon Musk puede derrotar a Rusia en el espacio? Escribe tu opinión en los comentarios.